Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que a nivel mundial se dedica al entrenamiento de equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil, comercial, frente a la inteligencia artificial, frente a la IA, para que aumenten su capacidad y consecuente rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados de alguna forma con IA mercantil, comercial, es decir, con inteligencia artificial relacionada de alguna manera con la empresa mercantil. Y hoy explicaré la propiedad intelectual en relación con la inteligencia artificial mercantil, porque el manejo válido de un asunto o de un caso jurídico vinculado de alguna forma con IA mercantil a nivel preventivo correctivo, se logra, se da, existe, se presenta, se forma, existe cuando se detectan y resuelven los problemas jurídicos, es decir, cuando se logran soluciones jurídicas, es decir, una forma en la cual el caso, la forma del caso coincida con el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con ello y se logre lo justo. De esa forma existe lo justo porque es lo que se ajusta a la forma de los derechos y deberes a la medida de la forma del caso, a la medida del caso. Y frente a la propiedad intelectual hay que tener en cuenta que como tal la propiedad intelectual no es un derecho ni es un deber. Se relaciona con los derechos y deberes. Es un fenómeno que se relaciona con los derechos y deberes y propiamente con la libertad y por ende con su límite, con la forma de procedencia, de existencia y de aplicación de la libertad y por ende de su límite, según cómo aplique, proceda, se debe aplicar a la medida de cada caso, a la medida del caso, es decir, a la medida de la relación jurídica, de cada relación jurídica, según cómo existan sus hechos y propiamente el todo del caso, el todo de su forma de existencia formado por el resultado de la unión de sus hechos. Y por eso el manejo válido, la existencia válida de un caso existe cuando cada persona aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen, es decir, según cómo los debe aplicar, a la medida del caso y por ende según cómo los logre aplicar. Por eso el cumplimiento del derecho es el resultado de la unión de la forma en la cual cada persona física, es decir, natural, es decir, como ser humano, y jurídica, es decir, moral, es decir, como organización de los sectores público y privado, logre aplicar de alguna forma, de alguna manera, los derechos y deberes en el caso. Esa es la forma del cumplimiento del derecho en el caso, es la forma del caso válido, es la forma de la aplicación de los derechos y deberes en el caso, en relación con el caso, en relación con la forma del caso, en relación con la forma de la existencia del caso. Entonces, la propiedad intelectual debe existir con base en ello, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, y por eso propiedad intelectual no significa lo que una forma que pretenda ser norma tenga como efecto, es decir, no significa lo que mediante una forma que pretenda ser norma se indique, se pretenda lograr. Por ejemplo, si mediante una forma mediante la cual la humanidad o un ser humano o el grupo de seres humanos vinculado con ello, vinculados con ellos, con dichos fenómenos de intento de crear algo como una norma en relación con la propiedad intelectual, consideran, esperan que, por ejemplo, nada tenga autoría, o la autoría humana, cuando existe una forma de autoría en relación con una creación lograda por un ser humano. Esto es algo antijurídico porque desconoce precisamente la libertad y por ende el límite, es decir, no es armónico con la manera en la cual aplica los derechos y deberes en relación con la autoría, en relación con la forma, el fenómeno de la autoría humana, específicamente, concretamente en cuanto a lo jurídico. Entonces, es decir, en cuanto a la forma de los derechos y deberes, porque los derechos y deberes los tienen los seres humanos, son quienes son los titulares de los derechos y deberes, son quienes tienen derechos y deberes y por ende quienes deben aplicarlos y por eso cuando los seres humanos aplican los derechos y deberes, las personas en el caso aplican los derechos y deberes porque cada ser humano aplica los derechos y deberes según cómo apliquen a la medida de su persona y por ende a la medida y la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista su persona frente a las demás personas, según cómo vaya existiendo y propiamente exista cada persona relacionada con su persona y así existe el caso válido. Así se logra la armonización jurídica, la armonía jurídica.
Así se viabiliza jurídicamente el caso, existe la viabilidad jurídica en el caso, en relación con el caso. Así el caso coincide con la forma de los derechos y deberes a la medida de él. Entonces, pretender desconocer la libertad en relación con la autoría es algo inválido y a la vez es algo arbitrario, es algo antijurídico, es algo abusivo, algo culpable, es una forma de incumplimiento del derecho, de inaplicación de los derechos y deberes. Pretender que mediante una forma se establezca que todo es de autoría del ser humano, que todo lo relacionado con la existencia humana es de su autoría. Esto también no es una norma, aunque se pretenda que lo sea, aunque mediante esa forma se pretenda que ello sea una norma, que mediante ello se establezca una norma, algo vinculante. No lo es, no es una norma, porque es algo contrario a los derechos y deberes, y por eso una norma, para que esto quede claro, es cualquier forma mediante la cual se aclaren elementos de los derechos y deberes, las partes y el todo de los derechos y deberes, algo relacionado con los derechos y deberes, y por ende se simplifique, se logre una forma más simple frente a las formas anteriores de aplicación, de aplicar los derechos y deberes, de aplicación de los derechos y deberes. Entonces, no se trata de lo arbitrario, sino de la discrecionalidad válida y propiamente de actuar con base en la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, todo lo que pretenda ser una norma y no lo sea, por ser algo antijurídico, pues no es parte del derecho, por supuesto, porque el derecho es el todo de la norma, creado por el resultado de las normas, creado por el resultado propiamente de la unión de las normas que vayan existiendo, que existan. Por eso no hay normas obsoletas y vigentes, sino normas. Todas las formas mediante las cuales se aclaren elementos de los derechos y deberes, se aclare algo en relación con los derechos y deberes, es una norma y por ende, cada norma se debe cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes, porque todas las normas hacen parte de la forma de los derechos y deberes. Con el todo de las normas se forma la forma de los derechos y deberes, se forman los derechos y deberes, es la forma de los derechos y deberes, y propiamente por eso el derecho es la forma de los derechos y deberes. Por eso el deber ser jurídico es la forma de los derechos y deberes, y por eso los fundamentos del derecho son la forma de los derechos y deberes, y por ende cuando un equipo de abogados lo conoce, conocen el deber ser jurídico, el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, los fundamentos jurídicos, y aplica ello, y aplica los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho, detecta y resuelve los casos efectivamente, es decir, detecta y resuelve los problemas jurídicos de cada caso de una manera efectiva, óptima, diligente, contundente, simple, de la manera más simple posible según el caso, y por ende logra que el caso exista con validez jurídica, con armonía jurídica, coincidiendo con su deber ser jurídico, es decir, que si es un caso a nivel preventivo, se logra que lo existente en él exista válidamente, por ende totalmente, y si es un caso correctivo, se logra solucionar el conflicto que da lugar al caso, porque se logra aclarar lo justo, lo que se ajusta a la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen según el conflicto, la medida del conflicto en relación con el conflicto, y se asume la consecuencia de ello por parte de quién o de cada quien que deba asumirlo, y así se termina el conflicto. Entonces, se trata de lo justo a nivel preventivo o correctivo, de lo ajustado a la forma de los derechos y deberes a la medida del caso, a la medida de la forma del caso. Entonces, retomando el punto, frente a la propiedad intelectual, esta no es una forma arbitraria, no es algo antijurídico. Y propiedad intelectual entonces significa la propiedad que existe en relación con el intelecto humano, para que esto quede claro, por supuesto. Entonces, no existe una norma, no es algo vinculante en relación con cualquier forma mediante la cual exista algo contrario a los derechos y deberes, y por ende que los desconozca y por ende que al aplicarse haga inaplicables los derechos y deberes, los haga inaplicables, genere lo antijurídico. Entonces, este es el problema de fondo de la propiedad intelectual, ¿cierto? Que al no presentarse de una manera jurídica, plenamente jurídica, es decir, de una manera armónica, organizada, detallada, clara, al no presentarse su forma jurídica, por ende en todos los casos, genera incertidumbres y a la vez hace que en ocasiones se considera que lo que no es normal lo sea y que ello es lo que se debe aplicar para definir cómo se maneja por ende validante la propiedad intelectual y propiamente cómo existe la propiedad intelectual en relación con un caso, lo cual es culpable porque es actuar incumpliendo con el derecho, incumpliendo con el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, inaplicando los derechos y deberes, actuar por fuera de la forma de procedencia de aplicación de los derechos y deberes, es decir, inaplicando los derechos y deberes y por ende siendo inaplicables los derechos y deberes por parte de quien los inaplica
y por parte de los demás, es decir, por parte de los afectados, las víctimas de ello, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y cumplen todos los deberes. Y por eso, si alguien en un caso inaplica los derechos y deberes, un derecho, y por ende los derechos y deberes, todos sus derechos y deberes según cómo apliquen a la medida de su ser, esto hace inaplicables, por ende, sus derechos y deberes y los derechos y deberes de los demás. Y no es que existan varias formas de derechos y deberes desde el punto de vista de que cada quien tenga distintas categorías, clases de derechos y deberes. Los derechos y deberes son los mismos y todos tenemos los mismos derechos y deberes, solo que proceden, aplican a la medida de cada quien, es decir, su forma es a la medida de cada quien y propiamente se aplican a la medida como cada quien logre aplicarlos, según como cada quien los debe aplicar, según cómo apliquen frente a cada quien. Entonces, no se trata de que la propiedad intelectual sea algo injusto, algo no ajustado a los derechos y deberes, sino que para que exista debe ser algo justo. Entonces, ¿cómo se maneja este fenómeno, esta complejidad jurídica, esta situación donde no es explícita su solución frente a la inteligencia artificial mercantil, detectando cómo aplican los derechos y deberes frente al caso, frente a cada caso vinculado con IA mercantil y logrando una forma de aplicarlos? Entonces, como el caso puede ser preventivo, es decir, enfocado en el cumplimiento del derecho para que se logre que exista el cumplimiento del derecho, por ende, por parte de cada quien en el caso y como consecuencia el producto de IA mercantil existente en él sea válido, pues se debe entonces aclarar cómo aplican los derechos y deberes, tener claridad de cómo aplican los derechos y deberes, conocer cómo aplican los derechos y deberes frente a cada quien y lograr aplicarlos, por ende, por parte de cada quien. Y el equipo de abogados es fundamental, es determinante, es necesario porque es quien aclara ello en lo relacionado con su abogacía. Entonces, por eso, según la necesidad de cada persona existente en el caso, debe contar con un equipo de abogados. Y a la vez, el equipo de abogados, como debe lograr que quienes se relacionen con su abogacía apliquen los derechos y deberes, deben aplicar en general frente al caso cómo aplican los derechos y deberes, incluso cuando conocen que otra persona no conoce cómo le aplican los derechos y deberes, cómo los debe aplicar, porque su labor es proactiva como equipo de abogados. Debe lograr es la validez del caso, que el caso exista válidamente, entonces debe comunicar dicho conocimiento cuando sea lo necesario, lo pertinente, lo prudente, lo diligente, lo procedente jurídicamente, la forma de aplicar los derechos y deberes según cómo le apliquen al equipo y por ende a cada uno de sus miembros, a la medida de cada momento y propiamente el todo del caso, a la medida del caso. Entonces, a nivel preventivo, así se logra la IA válida, la IA mercantil válida y por ende la gestión válida de lo relacionado con la propiedad intelectual. Por ejemplo, así se logra que se empleen los contenidos, los datos y en general la información, que se emplee la información relacionada con la existencia, con la forma de existencia y por ende de operación, con la forma del funcionamiento y en general de la existencia de la IA mercantil involucrada de una forma válida, porque se reconoce la autoría cuando es lo pertinente y, según el caso, se pagan regalías si es que se trata de una obra protegida, ¿cierto? Bajo una forma de existencia de derechos patrimoniales, ¿cierto? Y se pagan las regalías correspondientes para usar la obra, si es que ello es así, o si está en el dominio público, si ya no existen elementos patrimoniales en relación con la interacción frente a la obra, no se paga ello, pero se reconoce la autoría cuando es lo procedente. Cuando es lo procedente, es decir, cuando está vigente, cuando según lo procedente es vigente, es aplicable, aplica el deber de reconocimiento de la paternidad de la autoría de la obra, de quién es su autor o autores según la forma de obra que exista, según sea una obra individual o una obra creada por dos o más personas y según cómo sea la obra creada por dos o más personas, si es una obra creada por encargo, ¿cierto? O si es una obra en colaboración, ¿cierto? Según la forma de obra que exista y a nivel individual igualmente, si es una obra delegada por otro o plenamente autónoma, original por una persona, todo depende del caso. Y se debe emplear dicha información, dicha obra propiamente, según cómo exista la obra, en audio, voz, imagen, texto o mezclas entre sí, multimedia, de una forma multimedia, una obra que emplee múltiples medios de audio, voz, imagen, texto, relieve, etcétera. Y así, si se emplea la obra según su forma, válidamente según su forma, es decir, según cómo aplican los derechos y deberes a la medida de su forma y propiamente la medida del caso, según cómo existe el caso vinculado con ello, existe el gestionamiento y propiamente la interacción válida en relación con la obra involucrada, ¿cierto?
Y por eso es determinante detectar la propiedad intelectual y clasificarla para saber cómo existe la libertad y su límite y aplicar ello en el caso, es decir, actuar con la libertad procedente según cómo aplica y por ende con el límite de dicha libertad, según la forma de la libertad, dentro del límite que tenga la libertad, es decir, según el alcance de la libertad. Y esa es la solución, o sea, la solución no es que se diga mediante algo que pretenda ser una norma, no, entonces es que ya nunca va a existir propiedad intelectual en relación con una inteligencia artificial, en este caso de naturaleza jurídica mercantil. No, todo depende del bendito caso, es decir, no es posible que se afirme algo en abstracto sin tener en cuenta lo concreto y otra cosa es que en abstracto sí se debe conocer, es decir, sin vincularse a un caso concreto, sí se debe conocer la forma de los derechos y deberes, porque eso es lo jurídico, el deber ser jurídico como ha quedado claro. Y por eso es que hay que tener clara la teoría jurídica y propiamente la forma de los derechos y deberes para saber cuándo algo es una norma y cuándo algo, perdón, es una norma y cuándo no lo es. Para saber qué es lo que se debe aplicar y qué es lo que no es vinculante, lo no procedente y lo procedente, y por ende para que lo que no es una norma se controle y bajo el proceso procedente se aclare que no es una norma y por ende se deje de manera explícita claro, comunicado, reconocido que no es parte del derecho y que eso no se debe cumplir porque no es algo que haga parte, no es una parte, no es parte de los derechos y deberes. Ahora, desde el punto de vista del resultado que se logre con la operación y propiamente con la existencia de una IA mercantil, puede existir autoría, claro, según lo que exista. Por ejemplo, si hay una instrucción, un prompt para el empleo de una IA mercantil, pues por supuesto que esto es de autoría de alguien porque alguien redacta la instrucción. ¿Cierto? Salvo que estés copiando y pegando, empleando propiamente algo de autoría de otro. Entonces ahí ya no hay autoría. Todo depende del caso. Es que esto es la única forma en la cual se maneja ello porque es lo preciso. Es la única forma de hacerlo porque es lo preciso. Y a la vez por eso es que no se trata de entender que el derecho depende, ¿cierto? De los enfoques que existan frente al derecho en diferentes lugares. Por ejemplo, en Canadá o en Latinoamérica y dentro de Latinoamérica, en cada país latinoamericano, ¿cierto? O en países europeos, o asiáticos, o africanos, o de Oceanía. No, o sea, los derechos y deberes son unos porque el derecho es uno y por ende hay que dominar, tener maestría como abogados, como profesionales del derecho y propiamente como equipos de abogados en este tema en relación con los fundamentos del derecho y aplicarlos. Y así se conoce cómo aplican, cómo proceden y por ende cómo se deben aplicar las normas a la medida del caso y propiamente cómo aplican y se deben aplicar y por ende cómo lograr aplicar los derechos y deberes a la medida de cada persona y propiamente a la medida de cada ser humano, a la medida de cada caso vinculado con IA mercantil. Y ahí se da la solución al manejo, esa es la solución al manejo válido, es decir, a la validez jurídica en relación con la propiedad intelectual frente a la IA mercantil comercial, es decir, frente al producto, frente a los productos comerciales mercantiles, el producto comercial mercantil de inteligencia artificial, de IA. Entonces, por un lado, por ejemplo, en cuanto al prompt, en cuanto a la instrucción, que se logre para el empleo de un producto de vía mercantil, pues existe autoridad si es lo procedente y no si es lo improcedente. Todo depende de cómo apliquen y por ende inapliquen los derechos y deberes. Eso es, así es como existe la claridad sobre la diligencia, es decir, la forma de aplicación de los derechos y deberes y la culpa, es decir, la actuación inaplicando los derechos y deberes. Y por ende, así es que se logran las pruebas de ello, es decir, las pruebas de si algo coincide o no coincide con el deber ser jurídico y por ende la forma de comunicar la prueba y por ende la forma de fundamentar que ello es una prueba porque está probando precisamente la forma de una diligencia o de una culpa, es decir, de la inocencia o de la culpa y por ende propiamente de qué forma de inocencia ha existido o qué forma de culpa existe, se trata. Y por ende para asumir lo que corresponde, el efecto de ello según sea inocencia, se trata de inocencia según exista inocencia o culpa. Esa es la responsabilidad jurídica a nivel correctivo y a nivel preventivo. La responsabilidad consiste en ir aplicando los derechos y deberes a la medida de cada quien y así existe como tal la responsabilidad. Esa es propiamente la responsabilidad jurídica, ese es el deber ser jurídico en relación con la responsabilidad porque se trata de cumplir con el derecho. Por excepción, existen conflictos, pero la regla general es cumplir con el derecho. Más aún porque no todo se puede reparar y por ende los derechos y deberes inaplicados, por ende con un incumplimiento no se pueden volver a aplicar, se han inaplicado. Otra cosa es que exista reparación en lo reparable y compensación propiamente en lo compensable y se termine un conflicto. Y esa es la forma de la justicia a nivel correctivo, pero esto no hace que, como tal, el efecto negativo causado con un incumplimiento frente a una vía mercantil se puede atender por ende totalmente.
pero de todas maneras se termina el conflicto. Es decir, se logra justicia a nivel correctivo. Pero propiamente la justicia es la preventiva, como regla general, por ende. Ahora, desde el punto de vista, entonces, de diferentes formas de propiedad intelectual, pues claro, como decía, se trata de clasificar cómo existe el todo de la propiedad intelectual y por ende sus partes a la medida del caso y de emplear ello válidamente. Cuando exista propiedad intelectual, es decir, propiedad, y propiamente la libertad y el límite en relación con lo intelectual del ser humano, ¿cierto? Porque no todo es apropiable, o sea, no es que todo tenga propiedad como tal, ¿cierto? Por ejemplo, existe autoría aunque no exista propiedad. Porque, por ejemplo, ya no exista algo patrimonial, un carácter de propiedad, por ende patrimonial, en relación con una obra y en general en relación con algo logrado con el intelecto humano, pero puede que exista, ¿cierto? Autoría. Entonces, todo depende del caso. ¿Cuándo no existe autoría? Para que esto quede claro. Es decir, siempre existe autoría cuando hay una labor de creación por parte de un ser humano, cuando se logra algo creado por el ser humano, pero desde el punto de vista explícito, práctico, no existe autoría o propiamente el deber como tal de reconocer la autoría, de reconocimiento de la autoría, cuando, por ejemplo, la persona que ha logrado la creación, creadora de algo, la persona humana, creadora de algo, la ha presentado de una manera, por ejemplo, anónima, ¿cierto? Entonces ahí no se debe reconocer porque es algo anónimo, no se indica el nombre del autor. O de manera seudónima, pues se reconoce la autoría, pero bajo un seudónimo, ¿cierto? No bajo el nombre como tal de la persona, etcétera. Y ahora, desde el punto de vista del resultado que se logre mediante la operación de una IA mercantil, de un producto de IA mercantil, ¿existe autoría? Pues sí cuando existe y no cuando no existe. O sea, todo depende del caso. Por eso es que aquí lo importante es ser abogado, ¿sí? Y no personas que consideren que cualquier forma relacionada con algo conocido como propiedad intelectual es una norma y por ende es algo vinculante y por ende es una forma de aplicación de los derechos y deberes, es decir, una forma mediante la cual se define la forma de procedencia de aplicación de los derechos y deberes, una forma en la cual se deben aplicar los derechos y deberes. Y a nivel correctivo, entonces, como ha quedado claro lo mismo, ¿no? Si se conoce la validez jurídica, se aclara si existe culpa o diligencia, es decir, inocencia o culpa, y cómo ha existido la inocencia o la culpa según el caso y se prueba ello y se fundamenta ello para que como tal se forme una prueba y por ende quede claro si ha existido una u otra forma de actuación humana, culpa, cumplimiento o culpa, culpa o incumplimiento, cumplimiento o incumplimiento, y se asuma lo que corresponde y así se logre justicia a nivel correctivo. Y claro, si esto no está claro, es decir, si no está claro el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, que ese es el derecho, la forma de los derechos y deberes, pues entonces no se pueden manejar jurídicamente los casos y por ende no existe válidamente, no existe claridad sobre el manejo jurídico de lo conocido como propiedad intelectual, de lo intelectual humano en relación con la inteligencia artificial mercantil. Mientras que por el contrario sí, y por eso es determinante que los equipos de abogados estén formados a nivel profesional como profesionales del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes en el manejo de los casos a su cargo, en los fundamentos jurídicos, es decir, en la forma de los derechos y deberes, en las condiciones, los requisitos, las características de los derechos y deberes, es decir, en relación con lo que se debe aplicar, cumplir para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en casos jurídicos, por ende a nivel preventivo correctivo, y específicamente sobre cómo se manejan los derechos y deberes, cómo proceden los derechos y deberes en relación con las particularidades jurídicas, el efecto jurídico, cada una de las partes y el todo de la IA mercantil, ¿cierto? Para así saber entonces cómo se maneja válidamente, cómo aplican los derechos y deberes en cuanto a la creación válida de la IA mercantil, en cuanto al gestionamiento válido de su riesgo y en general en cuanto al mantenimiento, la administración, el control, el gestionamiento de la IA mercantil de una forma válida, diligente, es decir, aplicando los derechos y deberes. Y dentro de ello, por ende, cómo se logra la transparencia, es decir, la comunicación clara, válida, por ende suficiente, oportuna, veraz, de la forma de existencia y por ende de operación de un producto de IA mercantil y cómo se ejerce una garantía frente a su calidad, por ende válida, para que quienes interactúen como usuarios válidos y propiamente como consumidores, personas con el perfil jurídico de consumidoras ante el producto, puedan ejercer sus derechos y deberes válidamente en relación con ejercer sus derechos y deberes por ende válidamente en relación con la forma de la existencia, en relación con la forma de la IA mercantil, en relación con la IA mercantil, a la medida de la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen a cada quien, frente a cada quien, a la medida de cada quien, es decir, según el límite, es decir, según la libertad y el correspondiente límite, en relación con la interacción de un producto de IA mercantil, es decir, en relación con la interacción de la persona de cada consumidor frente a un producto, frente al respectivo producto de IA mercantil.
Y lo mismo frente a la forma de controlar por parte de autoridades y en general personas de los sectores público y privado, algo relacionado con la IA mercantil, para que como tal se actúe con un debido proceso, es decir, aplicando los derechos y deberes según cómo procedan en cada caso, y así se asegure que la forma de la IA mercantil es válida cuando el producto de IA mercantil existe válidamente. Así se asegure que en lo dependiente de la actuación de cada persona de los sectores público y privado frente al control en relación con una IA, sea válida y por ende no se altere un producto de IA cuando existe válidamente, o sea válida y por ende detecte que un producto de IA no es válido porque no coincide, no es válido porque no coincide, no tiene la coincidencia entre su forma de existencia y por ende entre sus partes, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con sus partes, con lo procedente jurídicamente en relación con ellos, es decir, con la forma en la cual debe existir la armonía jurídica, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ellos, es decir, frente al producto y por ende frente a cada una de sus partes y su todo. Porque cuando una de las partes es inválida, por ende el todo de la IA es inválida, porque no existe medio validez o medio invalidez jurídica, existe coincidencia o incoincidencia y por ende la IA válida solo existe en relación con el caso válido, cuando el caso en relación con el cual existe es válido, es decir, es armónico jurídicamente, es decir, cuando sus hechos y su todo coinciden con el deber ser jurídico, son válidos, tienen armonía jurídica, son armónicos jurídicamente. Y por eso a nivel preventivo se trata de la armonización jurídica, es decir, de que cada ser humano vaya haciendo que el caso, en lo dependiente de cada quien, vaya coincidiendo con el deber ser jurídico y por ende cada ser humano va armonizando jurídicamente el caso y propiamente el todo de la humanidad existente en el caso jurídico, cuando existe diligentemente, cuando se trata del todo de la humanidad diligente, logra el caso válido y por ende la IA válida, y a nivel correctivo, cuando se actúa válidamente, se aclara lo justo y se asume lo que sea justo y se termina el conflicto. Y esto solo se da cuando, por ende, las personas existentes en el caso, participantes en el caso correctivo, en el caso que inicia con el intento de solución de un conflicto, aplican los derechos y deberes, y esa es la forma mediante la cual se aclara lo justo, es decir, si ha existido diligencia o culpa y se asume la consecuencia de ello según corresponde, según exista diligencia o culpa. Y entonces, frente a la propiedad intelectual, lo reitero, no se trata de formas que no sean normas. Entonces, si por ejemplo se definen plazos, términos en relación con la vigencia, por ejemplo, de algo patrimonial frente a una creación con el intelecto humano, esos plazos deben ser armónicos con la forma de los derechos y deberes. Eso es lo interesante del tema de plazos, que deben ser armónicos con los derechos y deberes. Entonces, si por ejemplo se dice, no, es que en este Estado de Derecho, y propiamente en este Estado, porque solo existe un Estado de Derecho cuando es el Estado que existe con la aplicación de los derechos y deberes, con base en la aplicación de los derechos y deberes con armonía jurídica. Lo demás es un Estado antijurídico y propiamente formas antijurídicas, son formas antijurídicas. Entonces, cuando existe un Estado que tiene una norma, por ejemplo, mediante la cual, en relación, es decir, un Estado en relación con el cual existe una norma mediante la cual se indica que, por ejemplo, la vigencia de los derechos patrimoniales de autoría en relación con la autoría de algo, es decir, para poder usar algo creado por el intelecto humano, es de tanto tiempo y en otro estado, en otro lugar, se dice propiamente que el plazo es otro, mayor o menor. Esto propiamente no define la propiedad intelectual. Y esto solo es válido, uno u otro plazo, si es armónico con la forma de la libertad y por ende del límite, ¿cierto? Eso es lo que hay que conocer, las características de la libertad y por ende del límite, es decir, los fundamentos del derecho. Por eso es que un equipo de abogados no conoce la libertad cuando conoce el nombre libertad o una de las o unas de las características de la libertad, como por ejemplo, no, es que existe la libertad en relación con la expresión y el límite en relación con la intimidad. No, eso es una de las características, pero el todo la libertad existe es en relación con el conocimiento, cuando se conocen las partes y su todo, el todo de la libertad. Y eso es precisamente lo que deben conocer y aplicar los abogados para ser abogados profesionales del derecho y por ende para manejar fenómenos tales como este de la propiedad intelectual. Porque si no, por supuesto, se quedan maniatados con confusiones y propiamente con la falta de la capacidad para viabilizar el caso, para viabilizar jurídicamente el caso, es decir, para lograr una solución jurídica. Y entonces se depende de que exista una norma donde explícitamente se regule lo relacionado con propiedad intelectual. Eso no lo va a hacer una norma, porque el derecho es el todo de las normas. Una norma específica no abarca el todo del derecho. Por eso se trata de conocer y aplicar el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, los derechos y deberes.
es decir, de conocer y aplicar los fundamentos del derecho, por ende a nivel profesional como equipo de abogados, como equipos de abogados. Y así son capaces de manejar, por ende, de una forma cada vez más simple, óptima, con alto rendimiento jurídico, casos jurídicos preventivos o correctivos relacionados de alguna forma con IA mercantil comercial, con la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y por eso, entre más perfeccionan lo aprendido con el entrenamiento, más simplemente, con mayor optimidad, con mayor optimización, con mayor optimidad, de manera cada vez más simple, van logrando detectar y resolver los problemas jurídicos a su cargo, vinculados con IA mercantil, es decir, van logrando soluciones jurídicas cada vez más efectivas, de una forma cada vez más efectiva, en relación con los casos jurídicos preventivos o correctivos a su cargos, que estén a su cargo, ligados de alguna forma con IA mercantil comercial. Entonces, no se trata de que, por ejemplo, una autoridad judicial a nivel correctivo indique: nunca va a existir, como decía al comienzo, nunca va a existir propiedad intelectual en relación con la inteligencia artificial mercantil. No, todo depende del caso. Y si llega a existir una decisión judicial de esa naturaleza, con esa forma, de esa forma, se debe controlar, porque acá hay un prevaricato, se está actuando por fuera de los derechos y deberes, porque todo depende del caso. Si se demuestra y propiamente se logra que exista más que propiedad intelectual, para no confundirnos, porque es que este tema de propiedad, esta palabra propiedad es lo que complica en muchos casos, es una forma de complejidad innecesaria en algunos casos, sino que en general cuando existe el logro de una creación con el intelecto humano, eso existe. No porque una autoridad diga que no existe, no existe, existe, pero lo clave es fundamentarlo, es decir, dejarlo claro y por ende probarlo dentro de esa fundamentación, de alguna forma. Y por eso es que además los equipos de abogados entrenados con nosotros son capaces de detectar cuando algo es una prueba jurídica, una prueba, es decir, una prueba en relación con la aplicación o inaplicación de los derechos y deberes, y cuando no lo es. Por eso saben detectar ello, la naturaleza jurídica de la prueba, y por ende controlar cuando no, cuando algo no es una prueba, y por ende lograr que exista justicia, por ende con base en la prueba y no con base en la confusión y en general la arbitrariedad, y por ende en elementos que no sean pruebas, aunque se pretenda que lo sean. Entonces, aquí ya queda la solución. Y por eso hay que conocer y aplicar los derechos y deberes. Y por eso no es que todos los abogados tengan claro como algo obvio, evidente, los derechos y deberes, a la forma de los derechos y deberes, tengan clara la forma de los derechos y deberes, tengan claro el derecho. Por eso es que los abogados constantemente estudian para ir aclarando y por ende conociendo de una forma cada vez más simple y por ende integral los derechos y deberes, para saber cómo aplican en general y a la medida del caso, y lograr aplicarlos en relación con lo dependiente de su ejercicio profesional, con su ejercicio profesional, en relación con lo que dependa de su actividad como como profesionales del derecho, como profesionales jurídicos, como equipo de abogados a la medida de cada caso, vinculado con IA mercantil. Y por eso, de hecho, para que como mensaje final esto quede claro, no se trata de que, por ejemplo, en España exista propiedad intelectual e industrial y en otras zonas exista propiedad intelectual como un todo que abarque derechos de autor y propiedad industrial. No. Se trata del todo de lo relacionado con el intelecto humano y de cómo se gestiona jurídicamente. Ese es el punto, ¿cierto? Y existe pues lo que exista. Si existe algo industrial en relación con ello, pues existe. Si existe algo no industrial en relación con ello, pues existe. Es decir, todo depende de lo procedente y procedente, y por ende de que lo procedente se maneje de una forma válida para que propiamente sea lo improcedente. Porque si algo procedente se maneja de manera antijurídica, pues ya no es lo procedente, porque entonces ya no es una forma de aplicación de los derechos y deberes, sino de hacer inaplicables los derechos y deberes, de inaplicación de los derechos y deberes. Les agradezco por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro entrenamiento jurídico de alto valor, de alto nivel, para equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil comercial frente a la IA, donde existe una parte teórica de alto nivel jurídico en la cual los equipos se perfeccionan en el entendimiento de los fundamentos jurídicos avanzados frente a la IA mercantil, frente al fenómeno mercantil, vinculado con la inteligencia artificial en relación con lo mercantil ante la inteligencia artificial, y a la vez, en una segunda parte, se desarrolla un simulacro avanzado guiado por el entrenador que es senior en este campo, en este tema, y así se retroalimenta y aumenta el nivel del aprendizaje por el equipo de abogados y por ende
aumentan su capacidad y rendimiento en el manejo de casos jurídicos preventivos o correctivos vinculados con IA mercantil, vinculados de alguna forma con la inteligencia artificial relacionada con la empresa mercantil comercial. Y a la vez los invito al sitio web para que mediante nuestro blog se perfeccionen constantemente en los elementos de los derechos y deberes, es decir, en cuanto a lo procedente e improcedente, jurídicamente en cuanto a la diligencia y la culpa, ante la inteligencia artificial mercantil. A través de nuestros contenidos se comunican precisiones sobre el alcance de los derechos y deberes frente a la IA. Y reitero, por eso esto es algo universal. Los derechos y deberes son unos, el derecho es uno, y por ende los fundamentos jurídicos, los fundamentos del derecho son universales. Y cuando los equipos de abogados tienen maestría en ello, los entienden y propiamente tienen una capacidad sólida en su dimensionamiento de aplicación, resuelven, manejan, asumen, atienden de una forma cada vez más simple los casos jurídicos a su cargo vinculados con IA mercantil, es decir, son capaces de lograr soluciones jurídicas cada vez más contundentes en relación con la inteligencia artificial mercantil y por ende en relación con el fenómeno de lo intelectual humano frente a la IA mercantil. Un fraternal saludo, que estén bien. Gracias.